Agradezco a Dios porque me da la oportunidad de continuar en el desarrollo del tema acerca de la codicia. Al terminar el tema anterior, se planteó o planteamos que este mal de la codicia que comenzó en el cielo cuando comenzó el pecado, está en nuestro mundo, porque en nuestro mundo la lucha entre el bien y el mal está presente y está, según dijimos, al terminar el último tema, también está presente en nuestra iglesia. Yo no creo que este problema de la codicia esté solamente en nuestra iglesia. Eso lo he ido mencionando a través de toda esta temática acerca de la codicia. Creo que este es un problema universal porque es un problema del pecado. Pero como que voy a hablar de mi iglesia adventista del séptimo día, pues voy a comenzar conmigo mismo, porque yo pertenezco a la iglesia, soy miembro de la iglesia y soy un ser humano. Yo tampoco soy perfecto. No creo que soy un codicioso. Nunca en mi vida lo he sido. Pero tengo también otros defectos. No hay ningún ser humano que no tengamos defectos. Al hablar de este tema, no estoy en una plataforma de acusación hacia ninguna persona, aunque sé que la codicia existe en muchos miembros de la iglesia, de nuestra iglesia adventista, desde el miembro más simple hasta cualquier miembro de la iglesia en la jerarquía que sea, entre los dirigentes, entre los dirigidos. Es un problema que existe. Yo también formo parte de la humanidad y soy un ser humano pecador. No me estoy erigiendo como juez. No estoy ocupando la palabra en este caso como un crítico de la iglesia o señalando defectos de la iglesia. Estoy señalando defectos que hay en la humanidad por causa del pecado. Estoy hablando de un mal, la codicia con todo lo que les rodee. No estoy hablando de ninguna persona, aunque yo he visto y también en algún momento he sido víctima de la codicia de alguien. No estoy hablando de esas personas, estoy hablando de un mal que existe, la codicia. ¿Cómo podemos nosotros ver que la codicia existe en la iglesia? Bueno, voy a comenzar señalando un miembro de la iglesia común. No estoy diciendo que todos los miembros de la iglesia tengan que tener este problema, porque no es el único problema que existe, existen muchos problemas, pero un miembro común en la iglesia. En nuestra iglesia hay responsabilidades. Hay hermanos que ocupan categorías en cuanto a las distintas direcciones de la iglesia. O todos podemos expresar en la iglesia nuestras opiniones. Podemos decir lo que creemos, pero yo he notado que en ocasiones hay personas que cuando ellos hablan, si alguien menciona algo, alguna idea contraria a lo que ellos dicen, se enojan. Hay personas que ambicionan un cargo de responsabilidad, pero no siempre las personas que ambicionan o desean, hay una diferencia entre ambicionar y desear, o desean cargos de influencia. ¿Qué los mueve? Por ejemplo, voy a decir, cuando yo estaba
en mis últimos años de pastor activo en la iglesia, cuando llegaba el tiempo de las elecciones, yo le decía a los miembros de la iglesia que ellos expresaran el lugar donde ellos querían servir a la iglesia. Porque cuando una persona en la iglesia está ejerciendo una responsabilidad que a ellos les gusta ejercer, pues son más útiles y hacen una mejor labor que aquel que tiene que ocupar un lugar que no le gusta, que no lo desea, pero que se le pide que lo haga por algún otro motivo. Cuando uno trabaja en satisfacción, en deseo, en el gusto de servir a la iglesia, eso es bueno. Tener el deseo de tener responsabilidades en la iglesia desde los ancianos de iglesia, de los dirigentes de la iglesia local. Es bueno que haya el deseo de personas que quieran hacer ese trabajo, porque es un trabajo de sacrificio. No se paga nada, no ganan ningún sueldo por servir a la iglesia. Y eso es bueno que se lo deseen hacer. Pero cuando alguien quiere tener una responsabilidad en la iglesia, solo por esto de que tiene esa responsabilidad o porque tiene un poder mayor sobre otros hermanos. O sea, no es lo mismo hacer un trabajo en la iglesia por el deseo de servir a la iglesia o tener una responsabilidad en la iglesia para demostrar que uno tiene un poder, una influencia mayor que otra. Nosotros, como hijos de Dios, no debemos ambicionar los primeros lugares, pero sí debemos desear ser los primeros en servir. Cuando los discípulos estaban con Jesús, ellos tenían una constante, ya esto lo mencioné anteriormente, lo repito ahora porque creo que es importante. La constante de los discípulos era entre ellos mismos estar en la discusión de cuál o quiénes iban a ser los primeros. Jesús vio eso y en una ocasión reunió a sus discípulos y les dijo, trayendo un niño delante de ellos, Jesús les dijo, el que quiera ser primero debe ser como un niño. El que quiera ocupar el primer lugar debe ser el servidor mayor, el que más sirve, el que sirve a todos. En la iglesia es distinto, debe ser distinto a las instituciones u organizaciones de la humanidad, porque los hombres buscan ser los primeros, ser reconocidos como los primeros, como los superiores. En la iglesia de Dios lo que debe primar es el deseo de servir, no de ser servido. Cristo, que es nuestro ejemplo, él dijo, el Hijo del Hombre no vino al mundo para ser servido, sino para servir. Una característica de alguien que está en la iglesia y tiene codicia. Aprovecha su responsabilidad para enseñorearse sobre otros. Quieren ocupar un lugar para tener una mayor influencia. Y ahora yo no estoy hablando solamente del miembro común de la iglesia, sino de los dirigentes de la iglesia. Los dirigentes de la iglesia local, los dirigentes de las distintas organizaciones que en nuestra iglesia existen, desde conferencias, uniones, divisiones, asociación general, son los niveles que nosotros tenemos en nuestro gobierno eclesiástico. En todos esos niveles puede haber personas que están ahí porque ellos quieren servir a la iglesia, porque ellos quieren hacer un trabajo de ayuda a la iglesia. Pero es siempre es el espíritu que se ve.
o el espíritu que se ve es que en cualquier lugar o en cualquier nivel hay personas que les gusta el primer lugar, no solo por servir, sino por tener poder o por la influencia que ellos puedan ejercer, que cuando dicen una palabra se debe seguir, que no pueda haber otra persona que tenga una opinión diferente. En este aspecto estoy en una balanza eh, muy delicada porque yo no me estoy refiriendo a ningún ser humano, me estoy refiriendo a las cosas que están mal y la codicia es algo mal. No es lo mismo el deseo de servir que la codicia del poder. Y aquí yo no estoy señalando fulano de tal es codicioso, pero sí hay algo que yo debo tener claro y lo comparto. Si yo veo un dirigente que quiere perpetuarse en su poder, que quiere mantener un poder, y a lo largo de mi vida en la iglesia, que he estado tantas veces en las comisiones para elegir dirigentes, pues he visto esto a través de los años. Hay dirigentes que cuando llega el momento del Congreso, donde se van a elegir los líderes, o sea, donde el cargo que él tiene puede seguir, pero puede venir otro, están nerviosos, quieren aferrarse y algunos se ofenden cuando son removidos de su lugar. Otros se alegran como si hubieran alcanzado el cielo. Pues para mí, cuando una persona se alegra porque tiene una responsabilidad mayor o se aferra a una responsabilidad para no dejarla, para mí el impulso no solamente es de la codicia, sino de cualquier otra cosa indebida que existe en el mundo pecador. Pero cuando las personas codiciosas unen la mentira a la codicia o su influencia para lograr lo que desean, el mal es peor. Si yo tuviera que elegir dirigentes, nunca elegiría a alguien que yo supiera que es mentiroso, porque el padre de mentira es el diablo. Si yo tuviera que elegir dirigentes, nunca elegiría a alguien que fuera codicioso. Nunca elegiría a un dirigente que los miembros de la iglesia tendrían que mostrarle un respeto, como si ellos fueran personas superiores, pero sí dirigentes humildes que trabajan para la iglesia, a los cuales debemos respetar, a los cuales debemos servir porque Dios los puso en ese lugar. Pero yo repito que estoy hablando de de sentimientos incorrectos. No estoy hablando de personas, pero sí como miembro de la iglesia y como personas responsables delante de Dios también y como predicador del Evangelio, mi deber y mi deseo y mi gozo es señalar los atributos negativos o positivos que un hijo de Dios no debe tener. Y a esto me estoy refiriendo. Miren, volviendo al momento en que Jesús estaba en la tierra y estaban los discípulos. Sabemos que Judas fue un traidor, pero sabemos también que Judas era un administrador del grupo. Y Jesús sabía lo que Judas era.
Y los discípulos pensaban en Judas como en alguien superior a los demás. Yo pregunto, ¿quién fue el que actuó para que Judas fuera el tesorero del grupo? La influencia de quién estaba ejerciéndose. ¿Quién? Cuando un líder es elegido, si ese líder es mentiroso o es codicioso o es deseoso del poder para enseñorearse o si exige sumisión solamente porque habla o dice, porque su criterio es superior o su posición sea superior, ¿quién es el que lo coloca en ese lugar? Bueno, voy a detener el tema en este momento. Inmediatamente comenzaré otro tema, pero es este mismo que lo voy a continuar. Deseo que Dios esté con nosotros y nos bendiga en lo que estamos haciendo, en los que escuchen este tema que les pueda servir, para mí puede servir, pero en los que escuchan y en mí, que no esté tampoco un deseo de señalar defectos o de crítica, sino de ayuda para que en la iglesia de Dios las cosas sean como deben ser y la iglesia sirva a Dios en la forma que debe servir. Nos vemos en el próximo tema.